Vale, a ver, ya se está transmitiendo. Bienvenido, bienvenida a esta clase de Maestría Emocional, la clase número 1 de este curso, ¿vale? De Maestría Emocional. Vamos a trabajar en profundidad el tema de las emociones. Perdón, que se me ha abierto un segundo. Así, que se me ha abierto la puerta. Vale, vamos a hablar a tope de emociones. Normalmente, como siempre me gusta decir, no creas nada, pon a prueba todo, observa cómo te sientes con lo que vas aprendiendo, sobre todo con los ejercicios, siempre propongo algún ejercicio en cada clase que doy, así que vamos con ello. Déjame comprobar un segundo, pero creo que sí que se escucha bien. A ver, sí, perfecto. Vale. Se escucha perfectamente. Compensamos con la clase. ¿Por qué maestría emocional? ¿Por qué ese título? ¿Qué es actuar con maestría emocional? Porque en realidad se ha usado muchos términos, ¿no? Inteligencia emocional, gestión emocional. Y en realidad la maestría emocional contiene un poquito de esos dos términos, ¿no? Porque al final, para poder ser maestro en algo, actuar con maestría en algo, necesitas saber y conocer, que estaría más relacionado con todo lo que se ha hablado hasta ahora de inteligencia emocional, ¿no? La parte de aprender y conocer las emociones. Y la parte de gestionar y planificar, obviamente, demuestra ese dominio, pero siempre ha habido algo que se ha escapado en esos dos conceptos de inteligencia emocional y gestión emocional. Y es que muchas veces se está siempre enfocado a, casi siempre, energías que se llaman negativas, ¿vale? Y casi siempre a gestionar cuando surge. Y ahí lo dejamos, ¿no? Ya parece que como que lo demás da un poco más igual. Y en realidad, actuar con maestría emocional es no solo conocer y gestionar las emociones, sino también hacer una planificación del uso de esa energía emocional con un objetivo concreto. Normalmente a quien le interesa el tema de emociones, a quien le interesa la inteligencia emocional, a quien le interesa todo eso, es porque en su vida ha experimentado lo que es sentir emociones, normalmente emociones menos agradables, y por eso se interesa en ese tema, o porque es un profesional que quiere ayudar a los clientes que tiene que también les afecta esto. Al final, para resumirlo, yo me gustaría que te quedes con esta frase. Actuar con maestría emocional es decidir qué energía emocional vas a utilizar. No solamente saber sobre ellas, no solamente gestionar cuando aparece el miedo, o cuando aparece una rabia, o cuando aparece la tristeza, y es que no te la esperabas y surge de repente, sino realmente hacer un uso real de esa energía emocional que cada día tenemos disponible y que podemos utilizar o no. Y no esperarte solamente a eso, el momento en el que estalla todo y ya pues, entonces ahí sí que hago una gestión. Me ha puesto este coche que está haciendo ruido cuando me muevo. En fin, si yo quiero eso me lo quito. Vamos a seguir. De eso va a tratar el curso, ¿vale? Porque hay quien se preguntará, ay, es un curso, oye, pues suena bien el curso, qué chulo suena el curso. Aquí realmente creo que nunca he compartido todo lo que voy a compartir aquí. Alguna vez he hecho algún curso, de alguna clase más bien suelta de inteligencia emocional de 1 hora o hora y algo o 2. Pero este curso, ya te digo que va a contener muchas cosas que hasta ahora ni había compartido, ni tampoco he leído en ningún otro sitio. O sea que realmente vamos a ir profundizando mucho, mucho. Seguimos avanzando, ¿por qué no va esto? Ahora. Y claro, cuando hablamos de gestionar emociones, de esa gestión emocional, decimos, bueno, vale, y si yo ya sé sobre emociones, Sabina, si yo ya sé que hay estas emociones básicas, que tal, que igual, que provocan estas reacciones, que ¿por qué fracaso? ¿Por qué sigo fracasando en esa gestión emocional y no alcanzo lo que me gustaría? Y te traigo una serie de razones, ¿vale? Vamos a ir trabajando en todas ellas en el curso, no vamos a trabajar en todas ellas en esta clase primera, porque son muchas y hay que ir profundizando mucho sobre eso. En esta clase sí que quiero que entiendas un poco más el poder emocional, por qué es importante la energía emocional y qué implica en tu vida el ignorarla o usarla de forma correcta. Porque no conocer eso nos da miedo. La gente no quiere hablar de emociones o de un enfado, una tristeza o de la rabia porque se asusta de esa energía emocional, que no la conoce y no la comprende y no entiende bien exactamente eso para qué me sirve, ¿no? Más cosas que vamos a ir
trabajando en este curso para que no fracases en esa gestión emocional, que es el conocer el ciclo de carga y descarga natural, porque se suele fracasar porque no conocemos ese ciclo, no conocemos que en cada día, en el día a día, vamos haciendo esto, ¿no? De cargarnos emocionalmente y es necesaria una descarga. Y cuando hablo de una descarga no me refiero de, pues estallo, le pego 4 gritos o 4 golpes y entonces ya está, ya estoy genial. No es esa descarga de la que te estoy hablando, sino de una descarga realmente proactiva, no reactiva. Y una descarga natural, ¿para qué? Para que no se acumule esa energía emocional a la que no le he dado salida, a la que me he ignorado durante todo el día, porque si no hago eso, si no me entreno en eso y si no soy consciente de eso y lo uso, luego cuando vas a cualquier cosita, habrás escuchado la frase o la expresión esta de la gota que colma el vaso, ¿no? Pasa eso. Tenía tanto guardado, no he respetado este ciclo de carga y descarga de forma natural con los días, con las cosas que suceden en el día a día, y luego de repente llega algo y ¡pam! ¿Vale? Y a veces llega algo que lo puedes ver o lo puedes medio anticipar, pero es que hay veces que son cosas que te afectan o energías que te afectan que ni siquiera tienes idea de ellas y no eras ni consciente de que eso te podía pasar. También vamos a hablar de eso, porque desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo de dolor emocional. Casi todo el mundo conoce que tiene un cuerpo físico porque lo ve, pero tampoco que conozcamos al 100% exactamente cómo funciona el que yo doble y mueva un brazo, cómo funciona el proceso de respiración o la digestión, depende de lo que hayas estudiado en la rama de instituto, incluso que hayas elegido, vas a ser más de ciencias o de letras, habrás visto algo más, ahora visto algo menos, pero el cuerpo tampoco lo conocemos al 100%, el cuerpo físico, pues imagínate tú el emocional, que no se ve, pero sí existe esa energía, ¿vale? Que vamos a ver exactamente de dónde surgen las emociones, dónde están ubicadas, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde, no? ¿Cómo? ¿Dónde? A ver, tengo que prestar atención a mi mano, a la cabeza, a dónde tengo que prestar atención para esta gestión emocional. Vamos a hablar también de todo eso. ¿Por qué? Porque si no te lleva al fracaso absoluto, que es lo que no queremos que pase y que un maestro o tener maestría emocional implica que no se fracasa en la gestión de las emociones. También hay otra cosa que afecta y es el desconocimiento de los personajes de mi falso yo. Voy a dedicar solamente una clase para explicar el falso yo en profundidad, que se entienda, porque cuando uno dice falso yo es como, parece que hasta se siente ofendida la mente, ¿vale? Pero todos tenemos una serie de personajes, y a mí me gusta llamarlos personajes porque creo que es muy visual y muy fácil de entender, y lo habrás conocido, lo vemos más fácil siempre en el otro, ¿eh? Entonces, pues yo te digo que lo habrás visto en gente de tu alrededor, porque todos hemos conocido a la persona que va de víctima por la vida, de la pobrecita de mí, siempre está quejando de algo o que le pasa algo, ¿no? Luego tenemos a otra persona que la puede decir, mira, este es el déspota, es que este siempre a la mínima que eso pega un estufío y todo, o sea, son personajes que representan una energía emocional u otra y en función de muchas cosas, que también vamos a ir hablando sobre ellas, ¿no? Voy a tener más, digamos, pues si esto es fuese una obra de teatro, pues mi personaje, uno de ellos, va a tener más papel, más frases que decir que otros. Y si yo tengo claro cuáles son los principales que operan en esta energía emocional, en este cuerpo de dolor emocional que tenemos, y los que lo detonan y hacen que yo pierda los papeles y que no esté al control y gestione mis emociones, va a ser mucho más fácil identificarlos. Porque digo personajes porque realmente todos tienen su discursito, que es el que te provoca la emoción. Todos tienen ese discurso. El que es de víctima es el pobrecito de mí. Ay, claro, si es que yo no podría. Fíjate, ¿vale? El que va buscando culpar a otro siempre está pensando mal de lo que sucede, mal de los demás y tiene ese otro discurso. Entonces, por eso me gusta usar esa palabra, pero voy a dedicar solamente una clase entera sobre ese tema y esa clase seguramente será más larga de lo que a mí me gustaría hacerla. Me gusta la idea de media hora, creo que es más manejable que no sea más de media hora. Hay veces que no vamos a una hora, pero bueno. Más cositas que nos llevan a fracasar. Me identifico con mis emociones, eso lo he visto un montón. Gente que porque se siente triste cree que es una persona triste. No, tú no eres tus emociones. O gente que automáticamente se cataloga, la etiqueta de yo es que tengo muy mala leche, o tengo muy mal carácter, o muy mala personalidad, o tengo muy mala baba, depende de, ¿sabes? O soy iracunda. ¿Por qué? Como yo no sabía gestionar las emociones y he explotado muchas veces en mi vida,
pues ya me ha dicho eso, 2 o 3 personas me han dicho eso, o a veces 2 o 3 veces me lo ha dicho la misma persona, que suele ser lo más habitual y muchas veces son los padres, y ya me queda con esa etiqueta de que yo soy eso. Si yo me estoy identificando con esa emoción, ¿cómo la voy a soltar? Porque si voy a sentir que desaparezco, no me voy a soltar. Y eso hace que yo fracase al querer vivir libre de esa emoción, ¿vale? Más cosas que están haciendo que fracasemos en la gestión emocional es que vivamos la vida en tiempo psicológico. La mayoría, te sorprendería saberlo, pero la mayoría de las personas vive su vida en tiempo psicológico. No en tiempo cronológico del reloj, del calendario o demás, no. En tiempo psicológico. La primera vez, perdón, la primera vez que yo descubrí este concepto de tiempo psicológico y profundicé en él y vi la relación luego junto con las emociones, dije, madre mía, es que te diría que el 99% de las personas o el 90% de las personas, si quiero ser así más optimista y abrir un poco el abanico, vive en tiempo psicológico. No está viviendo la vida en tiempo real, en tiempo cronológico. Y eso provoca que no se gestionen las emociones. La última de las cosas es que cuando hablamos, gente que sí que ha estudiado inteligencia emocional o ha aprendido sobre eso, o gente que ha hecho algún curso, vale, sí, ya sé sobre emociones, sé sobre inteligencia emocional, pero todavía no he visto ningún cambio en mi vida. Y yo puedo levantar la mano porque yo era así. Yo en 2014 yo hice mi curso de coaching de 1 año de duración que llevaba inteligencia emocional. Era coaching más inteligencia emocional y PNL, no sé, le ponían de todo en los títulos de los cursos. Y era 1 año entero. Y cuando yo acabé, yo comprendía muchísimo las emociones, cómo funcionan y demás, pero no terminaba de verlo eso, ¿para qué me ha servido, no? A los clientes y explicarse está muy bien, pero ¿de qué sirve que yo te explique algo a alguien que no estoy sabiéndolo traer a la parte práctica de mi vida, no? Y es porque no se aplican ciertos conceptos que son a veces complicados de entender, como el de tomar la decisión. Hay una falta de decisión en cuanto a mi gestión emocional, en cuanto a mi emoción, mi energía emocional, qué deseo o qué no deseo para mi vida a niveles de energía emocional. No estoy aplicando la atención ni la intención adecuada en la emoción. Y esto no se enseña. No se enseña porque prácticamente nadie habla de lo que conlleva decidir a la atención y la intención, y vamos a hablar de eso, porque para mí es clave. Si eso no se hace, pues sí, vas a poder decir un montón de palabras diferentes para cada emoción, porque hay diferentes palabras para cada emoción, pero más allá de ahí, y yo lo que quiero es, lo que quería era crear un curso que realmente sea un cambio, que realmente no solo quede en información y conocimiento, sino que pueda ser llevado más a la práctica. Y eso es lo que va a ser este curso. Está solamente en la primera clase. Algunas de las cosas que te pongo aquí las vamos a ir viendo hoy, todas no, ya te lo digo, pero vamos a ir viendo cada jueves tema de maestría emocional. Vamos a seguir avanzando. Avanzamos, porque es importante conocer. Hay personas que ni siquiera saben las emociones básicas, ¿vale? Las tienes abajo, aunque es como si fuera una leyenda, que quiere decir que las emociones básicas tienen la estrellita, pero luego todas las que son de ese color o tienen ese simbolito están relacionadas o son un grado de intensidad, ¿vale? Más alto o más bajo de la emoción básica. El amor, y os lo estoy enseñando porque realmente es lo que se enseña. Pero el amor, por ejemplo, no es una emoción básica. El amor debería llamarse apego, no amor. El amor real, el amor incondicional, poco se experimenta en el mundo, muy poco. Lo más cercano que alguien a lo mejor que pueda estar viendo esto pueda decir, pues ahí sí quizá, es cuando tú tienes un niño pequeño, o a lo mejor a veces también pasa cuando son más grandes, pero normalmente se ve mucho más puro ahí, ¿no? Es un niño pequeño y tú, vamos, da igual lo que haga ese bebé o ese niño pequeño porque lo que sea. Y eso sí es incondicional. Pero en la mayoría de las relaciones, cuando usamos la palabra amor, hace más referencia a un sentimiento o a algo que es parecido o que aspira a ser lo que es el amor, que sería amor incondicional. Y le meto la coletilla porque quiero separarlo, ¿vale? Entonces, tenemos todo esto. Claro, dentro de la energía, de una energía y otra, tenemos grados, ¿vale? Como si fuera una radio. En una radio tú tienes la sintonía, has sintonizado 93 punto no sé qué, y
el volumen. El volumen es la intensidad de esa emoción. Es decir, yo puedo querer estar escuchando, ¿vale?, las canciones del amor, ¿vale?, por seguir con este lado de la tabla. No sé si a vosotros os sale al derecho o al revés, pero bueno, a mí me sale pegado a mi imagen, a mi cuadradito, como lo estoy viendo yo. En este lado son las que son rositas, ¿vale? Así un rosa no tan, un rosa más tirando a fucsia. En esas yo quiero escuchar esa melodía en la radio. Y en función de cómo yo soy capaz de gestionar mis emociones, pues voy a mantenerme con más o menos intensidad, pero siguen siendo canciones románticas o canciones del amor, ¿ves? Se me ha colado lo romántico. Canciones de esa emoción de amor, ¿vale? Y puedo experimentarlo en diferentes formas, como forma de empatía, en forma de serenidad, ¿vale? Que eso muchas veces la paz es algo que realmente no se cataloga como por algo suelto, sino que se agrupa. Al final, ¿por qué se hacen este tipo de...? Que además es muy bonito, a mí me gustó mucho cuando lo descubrí, de eso por eso lo comparto. ¿Por qué se hacen este tipo de agrupaciones o así, con iconos y demás? Porque la mente necesita, son conceptos abstractos y la mente necesita un poco de apoyo para entenderlos. Entonces, tienes esta tabla para ver todo ese tipo de emociones que hay, para poder aprender incluso cuáles son los nombres, cuáles son en el rango. Hay muchísimas más, ¿vale? Pero ya te digo que no me interesa tanto que cojas y digas, ay, no sé si es timidez o es inseguridad. No me interesa tanto que llegues a ese nivel de matiz, que con la práctica obviamente llegas, pero haciéndote preguntas, y hablaremos de eso más adelante, pero sí que sepas por lo menos que es miedo lo que estoy sintiendo. Y también que sepas que se pueden dar dos emociones a la vez. De hecho, me gustó este ejemplo de tabla periódica de las emociones, porque si has estudiado algo de ciencia y demás, tú sabes que los elementos, porque se basa en eso, o sea, la tabla periódica de los elementos, uno se puede combinar con otro y da como resultado de ciertas sustancias o elementos o lo que sea. Si yo, por ejemplo, cojo pues el agua, ¿vale? Está compuesta de dos elementos, H2 y el oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno. Yo puedo sentir a la vez, ¿vale?, dos emociones, dos cuadraditos de estos que están viendo en la pantalla a la vez. Y hay mucha gente que se queda medio bloqueada cuando eso sucede porque tiene un nombre, es como ambivalencia emocional, porque estoy sintiendo dos emociones y muchas veces son opuestas a la vez. Es decir, siento amor pero al mismo tiempo siento miedo o siento, ¿vale? Eso pasa y puede darse. Entonces, simplemente es ir comprendiendo esto. Porque cuando yo estoy sintiendo varias emociones a la vez, es crucial para mí ser capaz de centrarme en una, gestionar esa, porque hay muchas veces que cuando me centro en una y gestiono esa, automáticamente las demás desaparecen o permanece o prevalece con más fuerza la que realmente yo deseo mantener o sostener. Otra cosa importante e interesante, que la energía de las emociones, que se suele llamar negativas, para mí no hay emociones negativas ni positivas, para mí estamos hablando de vibración, de intensidad, de lo que te provocan, ¿vale? Son más, digamos que vibran más bajitos, son más débiles las que son negativas, las que se llaman negativas. ¡Wow! Y sin embargo nos dominan. Y nos dominan por una razón, porque las estamos continuamente alimentando. Pero si somos capaces de traer, aunque sea en una cantidad pequeña, porque al principio no sabemos manejarlo bien, alguna de las emociones positivas, la otra desaparece, la otra deja de estar, deja de tener esa fuerza, ¿vale? Porque no es su vibración, su energía, su cantidad es menos intensa que la otra. Espero que se haya entendido, pero ahora vamos a ir hablando más de esto. Porque quiero que se entienda el poder emocional, porque si yo no entiendo el poder que tiene sentir una emoción o sentir otra en mi vida, pues ¿para qué lo voy a gestionar? ¿O para qué voy a tomar la decisión de querer sentir una cosa u otra? Que la mayoría de las personas desean, muevo el ratón, pero creo que no se ve en pantalla. Si yo me voy al lado de donde pone la columna de las emociones, lo otro es el estado de conciencia que yo tengo, ¿vale? Si yo me voy al lado de las emociones y empiezo por la vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, temor, tal, en ese trocito, la mayoría de la gente no quiere estar ahí. La mayoría de la gente, su objetivo es no quiero estar ahí, pero no ha definido yo quiero vivir en paz,
Yo quiero vivir con alegría. Yo me voy a centrar en sentir plenitud. Yo me voy a centrar en sentir. No he tomado esa decisión. Simplemente la decisión que está tomando es no quiero seguir ahí. Y como el cerebro no entiende el no, se mantiene en quiero seguir ahí. Sé que suena paradójico, sé que o igual lo has escuchado muchas veces, pero el cerebro no entiende el no. Por eso necesito tomar la decisión y formularlo en positivo donde sí quiero ir. ¿Cuál es mi camino al que quiero ir? Porque va a depender mucho mi calidad de vida y mi nivel de conciencia, que eso es lo que me permite a mí experimentar la vida de una forma u otra, de las emociones que estoy sintiendo, porque van de la mano. Yo no puedo decir, ay, estoy en conciencia divina y soy iluminado. Si estoy sintiendo ira. Pero es que si miras la gráfica, aunque sea así un poco hecho, lo han hecho así con un diseño un poco así de cono, pero si miras la gráfica, la ira vibra a 150 y la conciencia divina y el sentirme iluminado y demás está entre 700 y 1000. ¿No? Eso no quiere decir que por momentos alguien que se siente que es espiritual o que es iluminado pueda en la escala subir y tener momentos de esa intensidad de energía, pero si luego estás teniendo lo otro, no estás ahí todo el tiempo. Sabina, ¿y se puede vivir ahí todo el tiempo? Se puede. Tenemos ejemplos, algunos hay, pero como me digo, yo le digo ya muchas veces cuando he tenido clientes, ¿no? En consulta. Claro, todo el mundo piensa en Gandhi, todo el mundo piensa en Buda. Las condiciones de vida o el ritmo que llevamos nosotros o las cosas no son las mismas. ¿Eso quiere decir que no voy a poder? Claro que sí, es cuestión de lo que tú decides. Lo mismo te tienes que ir y retirarte a un monte y volverte vegetariano y hacer ciertas cosas, ¿ok? Y ahí aislado, solo me cultivo yo mi propia comida y así minimizo. Claro, ahí sería fácil estar todo el tiempo, ¿ok? Pero sin embargo, estoy segura de que si no se entiende realmente el origen de dónde pueden venir las emociones, que ahora vamos a hablar sobre eso, yo puedo coger y decir, vale, lo dejo todo. Mira, porque tener niños es muy estresante, trabajar es muy estresante, o conducir es estresante por la ciudad, por el atasco, o tener pareja tal, o limpiar la casa, o no sé, me da igual, lo que a ti te más te tenerme. Pues cojo y a elegir esta vida. Digo, me voy como la de Come, Reza, Ama, me voy ahí. Da igual. Ella realmente le pasa lo mismo también en la película, es como, suelta. Porque te vas a ir allí viviendo en el tiempo psicológico, como la mayoría de la gente. Con lo cual no vas a conseguir subir. Porque a lo que le achacamos muchas veces el que no puedo sentir otras emociones, se lo achacamos a lo externo y no depende de lo externo. Pero eso lo iremos aprendiendo en el curso más adelante y te enseñaré cosas, herramientas e información para que empiece a filtrarse eso poco a poco y puedas realmente recuperar tu libertad, que sí que la tienes, para poder elegir. Fíjate, quiero que mires una cosa en la gráfica, porque a 350 recuperas tu poder personal y está relacionado con la aceptación. Ahí recuperas tu poder personal. No sé si me conoces de antes o no, si has hecho algún curso conmigo de antes o no, pero yo algunas veces, o sobre todo en estos últimos meses, he hecho mucho hincapié en la aceptación. La aceptación. Cuando yo estaba en pleno ataque de pánico, realmente la ansiedad era pánico, era cuando yo decidí, ok, acepto que siento esto. Y ya está, acepto, venga. Y si todo lo que me estás diciendo que es lo peor que podría pasar, venga, lo acepto, ya está, porque me vas a acabar matando. Obviamente yo ya tenía un montón de información que vas a aprender con este curso. Pero en el momento en el que yo acepté, subí a 350. Recuperé mi poder personal. El miedo ya no tenía poder sobre mí. Porque si te das cuenta, el miedo vibra a 100. El pánico aún es un poquito más bajo, pero... ¿Y cómo paso cómo voy creciendo por la escala? ¿Cómo puedo ir cogiendo? Iremos aprendiendo sobre todo eso. Pero realmente está muy vinculado el que yo tenga poder personal de decidir, de hacer y de experimentar la vida con las emociones que yo elijo. Y me has escuchado bien, elijo tener y trabajo para eso. Vamos a seguir avanzando porque llevo 24 minutos, madre mía, no me hermoso.
Hoy no, en la clase, la primera clase va a ser más larga de lo que yo quería. Pero bueno, ¿dónde están o se producen las emociones? Cuando yo empecé a estudiar las emociones, me hablaban de estas figuritas que están aquí en medio, que es como si fuera un cocodrilillo con gafas y demás, ¿vale? Y me hablaban de que tenemos 3 cerebros y son los cerebros los que las gestionan. Y había un ejemplo muy chulo, que si viene un coche, uno de ellos toma el control, perdón, para que no te pise el coche y luego está el susto y luego, sí, pero no. Porque en realidad, y queda muy bonito contado, y parece como que no es el cerebro el que tiene que mandar y estar al mando de todo, pero en realidad el cerebro no lo controla todo porque no están ahí. ¿Que tienen eco aquí? Sí. ¿Que desde aquí se mandan órdenes al cuerpo para que saltes y no te pise el coche, para que se te acelere el corazón y las palpitaciones y hagas tú, ¡ay, qué susto me he dado! Y se manifieste o exprese el susto en forma corporal? Sí. Pero no se producen ahí y no surgen de ahí, de esos 3 cerebros que tanto nos han explicado y que tanto nos han contado. Hay más lugares desde donde se nos están manejando a nivel emocional. Ahora hay muchísimos estudios en relación con el intestino, de las conexiones del intestino al corazón y al cerebro. Y tiene mucho más poder lo que sube del intestino y le dice a la cabecita que lo que pasa al revés. De ahí que mucha gente le cueste tanto hacer dieta o le cueste tanto controlar los atracones o le cueste tanto... Tiene más poder eso. Entonces el foco tendría que ponerlo un poco más también ahí, en función de lo que está sucediendo, ¿vale? Pero quiero que veas la cantidad de aspectos que están afectando a las emociones y a cómo se manifiestan, ¿vale? Pero no es que estén ahí o se produzcan ahí. En el caso del intestino, tiene mucho que ver la alimentación que tomamos, porque las bacterias y la flora intestinal y demás va a manejar de forma más irritante o más tranquila las cuerdas, como digo yo, ¿no? Mira, esto me sirve como si fuera yo un caballo, ¿no? Para manejar el caballico que está aquí dentro de la cabeza. En función de lo que yo me alimento, voy a tener más o menos. ¿Por qué? Porque sale desde ahí. El corazón también tiene muchas conexiones. Y ahí se explican muchas cosas. Porque si el cerebro realmente, el reptiliano, que es el que hace más de cocodrilo y el que dicen que es el que ladra y tal, tal como me lo enseñaron a mí, fuera el que realmente, porque está pensado para que sobrevivas, ante todo va a hacer que sobrevivas. Entonces, ¿cómo se explican los suicidios? Porque no, el cerebro dejó de funcionar y no quería intervenir. Interfieren otras cosas también, ¿vale? Y ¿en qué tiene que ver el corazón también en eso? El corazón tiene mucho que ver con las emociones que siente, las emociones que produzca. El corazón es donde se procesan muchas de ellas, sobre todo el amor y la alegría. Y el corazón produce nuestro campo electromagnético, que es lo que nos protege de la energía negativa de los demás, de las malas miradas, de otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, fíjate si tiene que ver o no eso. Pero seguimos, porque Sabina no me ha contestado. ¿Dónde están o se producen las emociones? Bueno, hay más estudios al respecto, se ha profundizado mucho más. Y verás aquí una familia y ay, madre mía, yo lo diré, una cadena de ADN, que el ADN es celular, está en todas tus células, porque ya se sabe que a nivel de ADN hay una serie de cosas que son los genes, color de ojos, pelo y demás, altura y esas cosas, pero luego hay otra cantidad de información dentro del ADN que son los genes, los memes, que contienen información emocional, información de carácter e información de cosas que se han vivido por tu madre, tu abuela, porque esas células que te componen estaban ya en forma de óvulo cuando tu mamá estaba en la barriga de tu abuela creciendo y gestándose. A sus 16 semanas de gestación apareciste tú en forma de óvulo dentro de tu mamá y empezaste a guardar más información de aquí, de allá y de todo eso. Pero también llevamos de más atrás información. Claro, eso explica que hay personas que realmente no entienden y vas a terapia, y vas a terapia, y usas a lo mejor técnicas de hipnosis regresiva, o usas MDR, o usas constelaciones familiares, o usas no sé qué, y ves, o sea, y al final no era tuyo. Y tú identificándote con lo que estabas sintiendo, porque como siento esto, y no era tuyo. ¿Por qué lo sentías? Porque está en todo tu ser.
pero no era tuyo. Es un recuerdo, es una historia, es algo que viene de tu árbol genealógico, que se puede liberar, que se puede trabajar, obviamente. Pero fíjate, el primer paso es decir, vale, pues igual que puedo tener un lunar que no me guste tanto y decir, pues bueno, pues acepto que tengo un lunar ahí. Pero no cojo y digo, ay, es que soy mi lunar. Y sí, ¿y cómo voy a dejar de tener un lunar? Y cuando ya lo aceptas, a lo mejor ya ni lo ves. ¿Vale? Por poner un ejemplo un poco tonto, no es lo mismo, pero vale. Seguimos avanzando, ¿vale? Porque desde ahí también se pueden producir las emociones. Bueno, todo lo que es oriental llevan muchos años de ventaja en muchas cosas. Ahora poco a poco se está demostrando científicamente en la parte más occidental. Pero las emociones, si yo no hago este ciclo de carga y descarga del que te he hablado, no he podido gestionar esta emoción porque no le dedico tiempo, no me da la gana, no he tenido el momento, no sé cómo, me da miedo, pues el cuerpo coge toda esa energía y dice, venga, vale, pues la guardo. Y alguna irá al corazón, que esa, cuando es alegría o es amor, es euforia, se va ahí. Si es tristeza, voy a tener los pulmones, y los pulmones, pues, luego, ¿qué pasa? Que tiene relación muchas veces con las enfermedades también. ¿Vale? Alguien que coge muchos resfriados, alguien que continuamente está teniendo problemas, o sea, de asma, o sean cosas así y demás, o para... ¿Y esa tristeza que no estás consiguiendo expresar? O que llevas ahí guardada y has ido guardando tiempo porque no querías y te daba cosa hacerle frente. En el estómago se va a ir la preocupación. Por eso lo de sentarnos mal la comida si estamos comiendo en un ambiente tenso o cuando alguien nos está diciendo algo que no nos gusta y cuando nos hacemos peores digestiones muchas veces, pues en plenas comidas navideñas, en plenas comidas de los domingos si se va a ver a la mamá o se va a ver a la otra madre o se queda con... Y esa relación no es muy sana, pues ahí se va a notar, pero muchísimo. La ira se va a poner en el hígado y vamos a tener problemas ahí. Pero, ¿vale? Es decir, que ahí se guarda cantidad de energía emocional, pero no toda. Y no se produce ahí. Ahí es donde intenta el organismo guardar y dirigir esa energía que no le has hecho ni caso. Y no le has dado su espacio y no se ha usado para lo que se debería de usar. ¿Vale? El miedo está en los riñones, ¿vale? Que no lo había dicho. Claro. Pero yo quiero tener una mejor salud, quiero realmente alcanzar, pues habrá cosas que tendré que hacer. Para empezar, reconocer que puedo tener energía emocional guardada en mis diferentes órganos y a la que necesito darle una salida. Entender y comprender que no soy mis emociones, que puede ser que sea algo que está en mis memes, en todas mis células. ¿Qué hago? ¿Me arranco el cuerpo entero? No. Tendré que ser capaz de mirar esa emoción que está viniendo, aunque no sea mía, entender que no es mía y poder darle esa salida. Vamos a seguir, porque no se queda aquí. ¿Dónde están o se producen las emociones? En otras energías emocionales. Porque mi cuerpo de energía emocional interactúa con el de la persona que tengo al lado o con el de la que me cruzo. Eso no es realmente muy peligroso o problemático, a no ser que esa persona sea un vampiro energético de estos que estás con ellos y acabas agotado, o, ¿sabes? Pero con quien tenemos relaciones íntimas, sí. Porque en el sexo es donde se produce una fusión, ¿vale? Una unión de esas dos energías, de esos dos cuerpos emocionales también. Y parte de ese cuerpo emocional del otro me lo quedo yo. Y él se queda una parte del mío. Y eso no quiere decir que si tú estás casada con tu marido y llevas un montón de años con tu marido, llega tu marido por la puerta cabreado y está de mala leche y está ofuscado y luego se te acerca porque quiere... No, porque me va a pegar su energía negativa. No, vamos a ver. No me refiero a eso. Ahí, cuando realmente es un enfado o una cosa así del día a día, lo mejor que hay es eso. Porque en el momento en el que se fusiona ese cuerpo emocional, ¿vale? Se transmuta esa energía y libero esa energía de enfado y en su lugar consigo relajación, tranquilidad, felicidad y demás. Pero hay parte de esa energía emocional que él tiene, de su forma de sentir, de todo, que se va a quedar conmigo y parte de mí que se va a quedar con él. Por eso precisamente también las relaciones sexuales unen a los matrimonios o a las parejas, ¿vale?
Y cuando eso escasea, la relación empieza a estar un poco más tensa, porque no está, no se ha fusionado esa parte. Y a nivel emocional empieza a haber esa problemática. ¿Dónde está la problemática aquí? Pues en que yo salgo y con el primero que pillo, a la ven aquí. No sé nada de su historia. No sé lo que ha sufrido. No sé si lleva a cuestas, ¿vale? Un montón de emociones que no ha gestionado. No sé si ha sufrido abusos o no en su infancia y a lo mejor ¿sabes? No sé si ha tenido a nivel, y lo tienen los memes, no sé nada de esa persona. Pero cojo, yo tengo un encuentro y ya está. Y luego ya voy a querer olvidarme. Parte de esa energía emocional se va a quedar conmigo. Y a lo mejor pues luego estoy a los días siguientes triste o estoy tal o estoy... Y es porque, ay, no, porque igual viene de ahí. Porque ahí nos estamos fusionando la parte de energética emocional, ¿vale? De energía emocional. Ahí puede venir también. Que yo luego esté más rabiosa, más enfadada o más irritada o más triste o más lo que sea. Yo siempre observa. ¿Te ha pasado cuando has quedado con... ¿Eso te pasa normalmente cuando quedas con la misma persona? Ah, no, vale, bueno, no es un vampiro emocional. Vamos a analizar más datos. ¿Cuándo te pasa a ti eso que dices tú que tienes unos bajones, que para qué? Ay, pues cada vez que salgo con alguien de Tinder. Pero es que yo creo que es porque como luego no congenia la relación, quizá sí sea psicosomático que llaman, ¿no? De decir, ay, pues mira, como mentalmente veo que no ha funcionado y no vamos a volver a quedar más, me pongo triste o me enfado o tal. Pero es que a lo mejor no es de ahí. A lo mejor no tiene tanto que ver con que no haya salido y que no vayas a quedar más veces con esa persona, con que ha habido un intercambio de energía emocional, ¿vale? Vamos a avanzar, porque madre mía, yo quería ir más rápido. ¿Cómo se ve energéticamente las emociones? Fíjate qué bonito. En el amor hay energía por todo el cuerpo. El amor, cuanto más alto vibro, más energía tengo por todo el cuerpo, más vitalidad. Fíjate cómo se ve la depresión. Está muerto en vida. Y la ansiedad. Pero es que fíjate en la envidia. Totalmente frío abajo. Cada una de las emociones, cada una de esas vibraciones también tiene su manifestación a todo, porque todo está relacionado y afecta a otras energías. En este caso, esto es una medición térmica de cómo se ve físicamente cuando alguien está sintiendo esas emociones. Cómo se distribuye el calor corporal, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Ah, vale, sí, ciclo de carga y descarga. Entonces, antes de avanzar, esto es cómo se ven las emociones, pero ya hemos visto de todos los sitios y de todas las formas en las que puede manifestarse, guardarse la energía emocional o afectarnos esa energía emocional y que podamos recibirla, ¿vale? Pero la energía emocional no está en los órganos, la energía emocional no está en el cerebro, no surge de esos sitios. Que se gestione a nivel cerebral, que se pueda almacenar el exceso de esa emoción en algún órgano, no quiere decir que surja de ahí. Que yo cojo un poco de energía emocional de la persona con la que he tenido sexo y me la quede yo, no quiere decir que la energía emocional solo viene del otro, ¿vale? Hablaremos de dónde surge y realmente, pues, de qué la produce en las siguientes clases. Pero quería quitar mitos, ¿no? Quitar capas, ¿no? A lo que hasta ahora se ha compartido sobre emociones y que realmente no era tan así. Y ahora sí, quería hablarte en la clase de hoy, hemos hablado de muchas cosas para ir identificando qué sí, que no son las emociones, que yo no me identifico con ellas. Otra de las cosas que provoca que no podamos gestionar bien las emociones es el ciclo de carga y descarga de forma natural, ¿vale? Os he puesto esta foto porque creo que es muy gráfico. Si has estado alguna vez lo habrás visto en funcionamiento y si no, pues aquí tienes la imagen. Es un parque de agua donde hay un cubo que se va llenando de agua y cuando ya se ha llenado suficiente cantidad de agua, el propio peso del cubo hace que se gire y la vierte toda sobre los niños normalmente que están abajo de cantos esperando a que les caiga el agua. ¿De qué se va llenando ese cubo? De pensamientos que voy teniendo durante el día, pensamientos que son de esos personajes que te digo yo que se nutren a nivel emocional, de la energía emocional de otros, si yo soy por aquí picaflor, para arriba, para abajo, pues todo con quien sea, o de mi propio cuerpo de dolor emocional, que de ese también hablaré en otra clase porque ese también quiero poder dedicarle su tiempo en profundidad. Se va llenando en el día a día de las cosas que nos suceden normalmente. Pues ya llego, un atasco, ya pienso mal,
Y entonces ahí echo, ¿vale? En el cubo. Luego llego y mi jefe me coge y me dice una palabra mal hablada. Uy, que este hombre siempre así, ya podía tratarme mejor o tal. Ya estoy pensando de determinada manera en relación a lo que ha pasado y todo eso va cayendo y convirtiéndose en energía emocional. Normalmente en el día a día yo, antes de irme a dormir, necesito hacer, me he ido cargando, necesito ir haciendo descarga. Esto a mí me gusta mucho el ejemplo del agua, además, y mira, aprovecho para beber de nuevo. Porque si yo empiezo a echarte agua en un vaso y te la bebes, y te pongo más agua y te la bebes, llega un punto que vas a tener que ir al baño, sí o sí, porque tu cuerpo no puede contener toda el agua que le estás dando de beber. Tiene un proceso, un circuito, y apenas llega un punto que la vejiga te dice, oye, vamos a hacerle una visita al baño, que quiero ir al VC. Pues la energía emocional es lo mismo, solo que cuando yo la ignoro y no le doy salida, ¿qué hace? Se guarda en los órganos que te he dicho, se va guardando ahí, porque el cuerpo dice, no me hace ni caso, pues vamos a guardarlo. Esto es como el estómago que te dice, oye, ya no quiero comer más, y tú, venga, a darle de comer. Que ya tengo energía suficiente, y tú coges y te comes algo súper calórico. Y el cuerpo dice, pues si yo ya he gastado lo que tenía pensado para hoy, pues voy a coger todo esto, lo transformo porque no sé qué hacer con él y lo almaceno en grasa, y así luego tenemos pues, los michelines que tenemos. Porque nos hemos pasado cargando y no hemos descargado. Creo que es muy gráfico de entender. Y con las emociones pasa lo mismo, pero la gente no lo hace, no es consciente de eso. ¿Vale? Y para no dejarte con lo de, madre mía, me estoy cargando todo el día y ahora qué hacemos, cosas que te ayudan al ciclo de carga y descarga. ¿Vale? Que van a ayudar. El ejercicio físico también te va a ayudar si te has pasado cargando de energía de comida al cuerpo, como el ejemplo que te acabo de poner. Pero el ejercicio físico realmente ayuda a descargar. Depende de la emoción. Y ya digo, depende de qué personaje es el que más, porque yo soy un personaje de víctima, pues va a haber algún tipo de ejercicio que me va a ayudar más que otro. Si mi personaje es más rabioso o iracundo, o la ira es lo que más me suele a mí invadir, voy a necesitar más otro tipo de ejercicio que uno a lo mejor más relajado. ¿Vale? Aunque aún así, cualquier ejercicio va a ayudar. La naturaleza, ahí he puesto una cascada, agua que fluye, meterse en una cascada, en un río, meterse en el mar, aunque el mar no fluya, pero el mar tiene movimiento, todo eso, pero cuando digo meterse es que hasta la cabeza. El agua limpia esas emociones también. No tengo nada de eso cerca, una ducha. Siempre te ha dicho, date una ducha de agua fría, que te calma por otro lado la frase, ya no sé. Pero bueno, en este caso el ejemplo me sirve porque además es así. Métete bajo de la ducha. Agua, incluso un baño con sales. Si es bañera, no más de 20 minutos, porque a los 20 minutos es como que ya se invierte el proceso y el cuerpo abre para nutrirse de nuevo. Con lo cual lo que dejas ahí lo vuelvo a meter. Arte, y he puesto pincel, pero puede ser, y nuevamente es lo mismo, dependiendo de la emoción, va a funcionar mucho más rápido un arte u otro. Pero todos ayudan a canalizar y a sacar eso. Pienso en esa emoción y la doy salida, la expreso. Puede ser escribiendo en un diario, puede ser pintando. Si es, por ejemplo, para la rabia, algo que tengas que aplastar, moldear, arcilla, plastilina, todo ese tipo de cosas ayudarían muchísimo más a eso. ¿Vale? Pero estas son cosas que te ayudan al ciclo de descarga en tu día a día. Y muchas veces no digo, o sea, lo que más te guste. Es decir, no tiene por qué ser que yo odio el ejercicio. Bueno, un paseo por la naturaleza, descalza, tocando el suelo, eso también ayuda a descargar tanta carga emocional y que al final es electricidad, es energía, ¿vale? Son iones positivos y negativos todo. Solo se reduce a eso. Pisa al suelo, me permite, ¿vale? Ay, todo el mundo tiene en casa libretas y un papel y un boli, puedes coger vale, todos tenemos, creo, la mayoría, ¿vale? Es tomar conciencia de lo que me ayuda a eso y utilizarlo, ¿vale? Y para terminar, que siempre me gusta terminar recomendándoos un ejercicio o algo de práctica, practica esto, pausa, qué placer, eso se llama, así se llama la técnica y el ejercicio. Antes de iniciar cualquier actividad en tu día a día, a lo mejor cualquier actividad es demasiado, ¿no? Si no paras,
Si eres alguien que no para, pues igual es antes de cada actividad es demasiado, pero sí en cada cambio de escenario. Es decir, y si estoy en casa porque yo no salgo de casa, porque no me muevo de casa, porque no me da la gana salir de casa ni para pasear, ni ver, ni no quiero, pues cada vez que pases de una habitación a otra, sobre todo si no estás saliendo fuera. Y me refiero a escenario, en realidad es salgo a trabajar. Pues cuando salgo por la puerta de mi casa, hago 3 respiraciones y suelto. Y o vuelvo del trabajo, me he comido un atasco, estoy en el atasco cabreado, y de mí venía cabreado de mi trabajo ya. Antes de bajar del coche, pauso todo y respiro, hago 3 respiraciones y luego ya entro en mi casa, ¿vale? Esto parece una tontería y parece que realmente no es un ejercicio ni una técnica que realmente sea útil o sirva. Y te lo digo que cambia la vida. Yo tuve una vez en consulta una familia que la niña no quería acercarse a papá, o sea, cuando papá volvía de casa no quería ni verlo, luego ya sí, pero era entrar el padre por la puerta y la niña se escapaba, y aquí yo no me acerco. Claro, yo pregunté, cuando tú llegas a casa, ¿cómo llegas? Y usando simplemente este ejercicio, antes de meter la llave en la cerradura y abrir la puerta de su casa, él paraba y respiraba 3 veces y decía, dejo todo lo que ha pasado durante el día del trabajo, todo lo suelto. 3 respiraciones y entraba por la puerta. Me decían, Sabina, parece magia. Porque es que desde la tarde en la que se lo conté les dije lo que estaba pasando ahí. Los niños perciben muchísimo la energía y las emociones. No me voy a dar un abrazo contigo y que me vas a pegar tu mala baba, tu mala energía, tu mal rollo, tu mala leche, tú elige la palabra que quieras, porque según el país hay un montón de formas de llamar a las cosas. No quiero eso conmigo. Porque la nena no estaba bien, veía físicamente a papá, pero también veía a papá. No visualmente, sentía, ¿vale? Para que me entendáis. Y de la tarde en la que tuvimos la conversación al día siguiente, cuando él volvió de trabajar y lo hizo, no había pasado nada más. Solo hizo lo que yo le dije. Y automáticamente cambió. Porque ellos son mucho más perceptivos. De ahí que lo de, no, dale un beso. Y el niño, no quiero mucho. No, dale un beso, tú dale un beso. Si no está queriendo, algo está él sintiendo que tú no has dejado de escuchar, has dejado de percibir, has dejado de prestar atención y de sentir eso. Pero los niños no tienen tanto filtro, ellos notan y sienten y escuchan, porque no han empezado a querer tapar todo y a que todo pase por la mente y lo entienda y sea racional. Y hasta aquí la primera clase, ¿vale? De esta maestría emocional. Espero te haya gustado. Vamos a ir desvelando todos esos puntos que hemos visto al principio que impiden y que no nos ayudan a tener esa gestión emocional que queramos. Vamos a seguir trabajando para que puedas vivir en plenitud y en paz y realmente recuperes sobre todo tu poder personal. Y pues si llegamos a lo más alto que se puede en la escala, genial. Aunque sea al principio a ratitos y no duren todo el día. Todo es práctica y se va integrando y cada vez profundiza más. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ser y estar y nos vamos a ver en las siguientes clases si te ha llamado la atención y te apetece seguir aprendiendo conmigo. Chao, chao. Vamos a cerrar aquí y finalizar.